Muy buenas, hoy nos hemos desplazado a Chiclana de la Frontera, Cádiz, y tenemos la gran suerte de conocer en personas a Omar Ortiz, un médico referente de la medicina deportiva, tanto a nivel nacional como andaluz. Y bueno, pues ya que estamos con Omar en persona, cuéntanos un poco realmente cuál ha sido tu trayectoria a nivel de la medicina del deporte y actualmente dónde nos encontramos. Bien, muchas gracias Daniel por este momento. Comentarte que sí he participado con la selección española de fútbol sala, tanto masculina como femenina, y además también con las selecciones andaluzas, como bien lo has referido. Actualmente trabajo en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, aquí en San Fernando, y estamos en Recalmet, que es un nuevo centro de cardiología y deporte, en el que estamos atendiendo toda la parte deportiva de las personas que hacen actividad física y deporte. Omar, pues tenía muchas ganas de conocerte en persona, coincidir y aclarar una serie de ideas sobre este tipo de reconocimiento a nivel de medicina, del deporte, porque hay muchas personas que se acercan a nuestro centro, a DF Sport Trainer, y le hablo de este tipo de pruebas y las desconocen todavía. Sí, las desconocen que existen, desconocen para qué sirve y sobre todo muchas de las ocasiones cuando una persona viene con objetivos un poquito más generales, piensan de que no es necesario hacerlas, sí, sino que es para deportistas de rendimiento deportivo. Entonces, me gustaría que aclararas un poquito en qué consiste y para qué sirve este tipo de pruebas. Vale. Bueno, Daniel, el reconocimiento médico deportivo está hecho para toda persona que va a iniciar desde actividad física hasta el rendimiento de alto nivel. Obviamente se aplicarán diferentes formatos para las personas que tienen un entrenamiento básico o que se está iniciando, una persona que ya está más entrenada y una persona que ya tiene alto rendimiento. Entonces, pero el reconocimiento médico deportivo es para todas las personas, no hay discriminación. Básicamente es eso. Quiere decir que si me viene, por ejemplo, una señora de unos 50 años que nunca ha hecho deporte y que viene por objetivo a lo mejor de pérdida de peso, que quiere iniciar la actividad física porque ve que hay algo que falla en su cuerpo y demás, ¿tiene que hacerse esta prueba igual que tenemos personas que se dedican, que su vida es el deporte a nivel profesional? ¿Sí, le vale este tipo de pruebas? Por supuesto, porque la persona que tiene las características que tú mencionas, la vamos a primero evaluar todo corazón, pulmones, el índice de masa corporal, ¿vale? Pero principalmente vamos a evaluar la composición corporal o el aparato locomotor, el aparato musculoesquelético. Son personas que no tienen actividad física y que muchas veces tienen ciertos problemas de dismetría, desequilibrios musculoesqueléticos. Entonces hay que empezar potenciando esa musculatura y luego, aparte de eso, pues tratar de también bajar de peso. ¿Vale? Entonces, para toda persona, realmente, porque vale el reconocimiento médico deportivo, porque sale con unas recomendaciones que cuando lleguen a tu centro, tú vas a trabajar sobre ellas. Yo te voy a decir, mira, que es conveniente, Daniel, que esta persona haga entrenamiento de fuerza, ¿vale? De inicio, pero no la mandes a correr o no la tengas corriendo mucho tiempo. O que reequilibre más el tren inferior, tren superior. Ya eso, según las recomendaciones que tengamos, pues... Sí, que sobre todo es saber de dónde parte la persona, es decir, ser todavía más objetivo y decir, bueno, pues esta persona parte, ya sea a nivel de que tenga una base un poquito más baja, que sea rendimiento, de decir, bueno, pues esta persona realmente parte de este punto, a partir de ahí mejorarlo, ¿no? Ya sea a nivel de base, ya sea de rendimiento deportivo, y diga, bueno, pues estamos aquí y hay que mejorarle desde aquí para arriba, ¿no? Correcto, es un punto de inicio para donde querramos llegar, ¿vale? Ahora, ¿todas las personas que inician tienen que hacerse un reconocimiento médico deportivo? Pues yo en eso un poquito les doy un margen de tiempo, ¿no? Porque hay gente que quiere iniciarse en el mundo del deporte y no tiene que hacer el reconocimiento médico para que empiece a caminar, sino puede empezar a caminar y ve que ya va teniendo cierta afinidad por esto, o por la natación, o por el pádel, o por cualquier tipo de deporte que decante, y ya ve que tiene cierta
cierto... Sí, que cierta se ha actividad, enganchado ya. a esa Entonces actividad. es cuando ya es necesario hacerse el reconocimiento médico para prever que tampoco se vaya a lesionar de cara a futuro, para que alcance los objetivos con mayor rapidez y fluidez. Entonces el reconocimiento médico deportivo es básicamente para eso. Sí, que no solamente para saber en qué momento se encuentra, sino que si se encuentra bien, ¿no? que veamos para prevenir, ¿no? Para prevenir cualquier situación en la que bueno, podemos pasar un poquito por alto, ¿no? Y como muy bien dice, que a veces que se hace dar una prueba de más es que una persona puede iniciarse la actividad, que no tenga miedo a iniciarse la actividad, a comenzar, pero que no deje de lado este tipo de recomendaciones, ¿no? Exacto. Simplemente comentarte que un reconocimiento médico deportivo tiene que tener, para mí, desde mi punto de vista, tiene que tener la parte del aparato locomotor. Indispensable, o sea la edad que tenga. Generalmente lo hacemos en los más pequeños, en los niños, pero las personas mayores tienen que tener bien estudiado el aparato locomotor. Porque ya del corazón no hablamos, porque eso obviamente va a estar incluido, los pulmones igual. Pero lo que nos dejamos fuera del tintero es el aparato locomotor, y eso es con lo que vas a trabajar. Entonces, siempre en un reconocimiento médico deportivo tiene que haber la evaluación del aparato locomotor. Y finalmente, que haya las recomendaciones a las que hemos llegado después de haber evaluado a la persona, los antecedentes, cómo está y a dónde quiere llegar, hay recomendaciones. Entonces, esos dos puntos tenemos que tenerlos en cuenta. Sí, que no solamente se quede la prueba, sino que después sí se trabaje sobre los resultados. Omar, uno de los puntos importantes que me gustaría también remarcar, ¿vale? Teniéndote aquí en persona, es que en muchas ocasiones vienen deportistas al centro y me dicen, voy a hacerme un reconocimiento médico y sobre todo una prueba de fuerza, ¿vale? Entonces intento comunicarle que hay diferentes tipos de pruebas de fuerza, ¿vale? Que no solamente existe una. Entonces me gustaría que habláramos de ello y qué tipo de pruebas hay y ese tipo de prueba para quién va dirigida. Bien, básicamente hay dos tipos de pruebas, dos grandes grupos de pruebas son las cardiológicas y la prueba que se llama con gases, ¿vale? Que es la ergometría y la ergoespirometría. Cardiológica y con gases, se acabó. Dentro de esas, las cardiológicas se vuelven a dividir en dos más, ¿vale? Se pueden dividir en submáximas, cuando llevamos a la persona hasta un 85% de su frecuencia cardíaca máxima o limitada, y la otra es máxima. La otra prueba es máxima, que te llevamos al 100% de tu frecuencia cardíaca que puedas llegar. 100, 110, si está muy preparado, pero esa es la cardiológica. Entonces, generalmente en la parte de cardiología te hacen hasta el 80-85%, porque es donde aparecen algunos indicios de infartos o de situaciones de isquemia que puedan aparecer durante la práctica deportiva. Eso hasta el 85%. Hasta el 85%, la submáxima. Pero ya se llega ahí y te dicen, vale, pues ya está, ya te puedes bajar y terminamos la prueba. Esa es una prueba cardiológica submáxima. Pero a mucha gente que ya viene haciendo deporte se queda con ese de no haber dado del todo. Sí, que ¿no? realmente ver qué es lo que pasa cuando está en su momento deportivo, en Entonces, su exigencia. Nos quedaría el 15%, que es a donde nosotros, los médicos del deporte, los llevamos casi al 100%. ¿Por qué? No por saber qué patologías pueda tener, sino para ver dónde va a estar la frecuencia cardíaca máxima y sobre esa aplicar fórmulas y poder alcanzar, decirte, la zona de entrenamiento. Entonces, ya con esa frecuencia cardíaca máxima establecemos generalmente el 85% de tu frecuencia cardíaca y de ahí ya establecemos las zonas de entrenamiento, aeróbico, anaeróbico. Entonces, esa es la finalidad de las cardiológicas formulado. Y por otro lado, hablábamos de las ergoespirometrías o las pruebas con gases. La gente piensa, con gases que me van a poner oxígeno, que me van a echar oxígeno, nada de eso. Se llama con gases porque el ergoespirómetro lo que va a hacer es medir la cantidad de aire que entra con sus componentes y la cantidad de aire que sale con los componentes. Que se ha quedado oxígeno, cuánto se ha quedado, cuánto se ha producido de CO2, ese intercambio es el que se va midiendo. Por eso se llama con gases. No porque se hace con la máscara eso, que exacto, sale no porque te pongamos ningún tipo de gas.
Y esa prueba de esfuerzo sí es mucho más específica para establecer los umbrales de entrenamiento. ¿Vale? Ahí vamos a tener el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico y a cuánto llegas de consumo máximo de oxígeno. Sí, que podemos decir que es donde se recogen más datos y es todavía más objetivo. Para después aplicarle tanto en el rendimiento deportivo como exactamente. En el Estas pruebas también pensamos que solamente son para los deportistas de élite o los de alto rendimiento. Pues no. ¿Vale? Últimamente estamos aplicando ese tipo de pruebas para las personas cardiópatas, para las personas que han tenido infartos. ¿Por qué? Porque estableciendo sus umbrales de entrenamiento, aunque hayas tenido una patología, que van a ser muy bajos, no van a tener nada que ver con una persona sana, van a ser muy bajos, pero te va a servir a ti como entrenador que vayas trabajando sobre un punto que no va... El paciente te puede decir, es que yo creo que me estoy excediendo. Tú sabes que no, porque con la prueba de esfuerzo no vamos a llegar a que pase eso. Entonces, sí, que tiene esos umbrales y esos límites. Exacto, el trabajo va a ser mucho más eficiente, la recuperación va a ser mejor. Entonces, como verás, la ergoespirometría o la prueba con gases ahora le estamos aplicando a toda persona también que... Sí, que sea deportista de rendimiento o no. O no, y que haya tenido una patología o eso. Pero tenemos ese concepto, ¿no? De todas maneras, decir que la ergoespirometría o la prueba con gases nos da los datos más exactos para alcanzar objetivos. Omar, de todo lo que hemos comentado y demás, ¿para qué y a quién va dirigido? Una vez que la hemos hecho, de los resultados que obtenemos, sí, ¿qué nos sirve? ¿Qué podemos sacar más rendimiento de esta prueba? Bien, de las pruebas de esfuerzo, el interés nuestro es conseguir dónde está tu umbral. O sea, dónde haces un trabajo suave y desde dónde empieza un trabajo exigente. Ese umbral es importante saberlo porque nos va a limitar, en primer lugar, a no caer en sobrecargas, en sobreentrenamientos, y por otro lado me va a permitir entrenar con mayor facilidad la parte aeróbica y ganar sí, que muchas veces pensamos que entrenar al máximo es lo ideal, ¿no? Y hay veces que hay que tener en cuenta realmente qué es lo que quiere trabajar y para qué. Exacto, porque nos centramos en correr más rápido, en ganar tiempo y siempre por la parte de arriba y estoy corriendo más rápido en menos tiempo el kilómetro. Pues sí, pero a la larga te está pasando factura y caerás en un sobreentrenamiento y luego por lesiones de sobreentrenamiento. Y eso, resetear nuevamente todo tu cuerpo para volverlo a reequilibrar, pues nos lleva tiempo y eso es lo que más molesta a los deportistas. Entonces, no caer en el sobreentrenamiento, para eso está el umbral y te dirá, pues ahora tienes trabajos de aeróbicos con tiradas largas, trabajo aeróbico extensivo, intensivo, o el trabajo anaeróbico exigente que se entrena con series. Entonces, esa es la finalidad. Sí, que igual que se trabaja la musculatura a nivel de fuerza, que hay momentos en el que pedimos que se levanten más kilos y hay semanas que decimos, oye, pues vamos a trabajar con menos carga, sí, con menos carga a nivel de kilos y nos quedamos ahí y hacemos una recuperación, por así decirlo. Pues pasa a nivel también, ¿no? Como está comentando, a nivel aeróbico, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente el tema es establecer el umbral entre... Ser objetivo, ¿no? Y realmente con los datos trabajar de forma, por así decirlo, de forma científica y sobre todo preventivo. Claro, eso te va a permitir que tú a lo largo de un año, por ejemplo, cuando te vuelvas a repetir la prueba, pues veas si has mejorado o no. Entonces, porque realmente cuando tú te haces la prueba, ¿cuándo es recomendable volvértela a hacer? Es recomendable hacerla a partir del año, generalmente. 1 año o 2 años, pero no más. Hombre, a los deportistas de élite les hacemos cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo del momento en el que están, dependiendo de la competición a la que van a ir, entonces ellos se les hace mucho. Pero para el común de nosotros los mortales, pues una vez al año. Igual que una persona va al dentista. Exacto. O puede ir a nuestro compañero fisio y demás, pues que se haga su reconocimiento. Exactamente. De estas características y que sepamos. Vas a ver tu progreso o no. Hemos hablado de tipo de prueba, pero me gustaría comentar en diferentes situaciones que se acercan personas al centro, que cuando se les recomienda eso, la prueba de esfuerzo, o incluso ha escuchado por ahí de algunos amigos y demás, que hay personas que o no toleran, no han corrido en su vida,
han tenido alguna lesión o hemos pasado por este tiempo con el tema del COVID a nivel cardiorrespiratorio, o personas que son fumadoras y quieren ver en qué nivel se encuentra, pero tienen miedo a ponerse a correr directamente en una cinta. Y me gustaría que supiesen que hay diferentes formas también de hacerlo, que no solamente con impacto, y que no es algo que le vaya a someter que tengan miedo a hacerlo, que no tengan que estar preparados para ello. ¿Hay alguna fórmula? Sí, ¿qué tipo de pruebas hay? Bueno, al inicio de la entrevista, cuando vamos conversando con el paciente deportista, lo que hacemos es ir definiendo en qué ergómetro vamos a realizar la prueba. O sea, hay varios. Hay varios. Entonces ahí hablamos del tapiz de la cinta de correr, que generalmente pensamos que es allí, pero si vemos que no es posible o es más recomendable hacerlo en la bicicleta, también se hace en bicicleta, en un ciclo ergómetro. Siempre venimos a lo que es el impacto. Si la persona no está acostumbrada a correr, no ha corrido nunca. Si es generalmente una prueba por primera vez, nosotros lo recomendamos incluso en el centro de alto rendimiento, recomendamos hacer la primera prueba en el ciclo ergómetro. ¿Por qué? Porque el trazado eléctrico se ve mejor. El corazón se ve mucho mejor, me permite ir tomando la tensión cada 3 minutos, ¿vale? Entonces ya voy controlando la tensión durante el esfuerzo físico, voy viendo el electro de manera perfecta y puedo apretar hasta donde yo quiera, ¿vale? Porque no hay problema de que, bueno, aunque estés pendiente, claro, bueno, de estar pendiente. Esta opción. Y ya te digo, la primera vez es hacerlo en bicicleta y generalmente una cardiológica máxima, sin gases. Ya cuando tengas un poco más de entrenamiento o más experiencia, pues ya te podríamos poner la máscara para hacerte una ergoespirometría, una prueba con gases. Entonces, que tampoco incomoda un pelín, pero que no es cosa del otro mundo. Bien. Pero esa sería la recomendación. Sí, tenemos varias opciones. Sí, tenemos lo que es la carrera en sí, ¿vale? Y también tenemos lo que es la... Claro, la desventaja del tapiz es que no te puedo tomar atención durante el esfuerzo físico, porque tú vas corriendo y la enfermera no va a estar ahí con esto, ¿no? Entonces, en la bicicleta sí. Entonces, si todo está perfecto, todo está bien, la tensión y todo, pues la siguiente prueba que te hagamos, te haríamos el tapiz si es que te apetece, ¿vale? O en la bicicleta con gases, ya eso... eso todo se va conversando con el paciente. Pues muchísimas gracias, Omar, por esta entrevista y esperemos vernos pronto. Bueno, muchísimas gracias, nada, que te toca a ti ahora es verdad, hacerte la prueba. No, se me iba de las manos, pero sí, si lo podemos hacer estando contigo además, pues vamos. Muchísimo mejor. Vamos a ello. Ya hemos entrado en un trabajo anaeróbico. Solamente cosas muy puntuales para que, bueno, aquí como hemos podido detectar toda la parte del volumen de gases, gráficas que nos va ayudando la máquina, pues nosotros podemos establecer exactamente dónde empieza tu trabajo aeróbico. O sea, toda esta parte de aquí sería una especie de calentamiento, poco trabajo productivo para lo que se quiera hacer, pero sí es una ventaja de movilidad y eso, ¿no? Pero ¿a partir de dónde empezamos a trabajar? Pues a partir del VT1, del umbral anaeróbico. Y eso se produce, en tu caso, a partir de aquí lo tenemos, de una frecuencia de 149 latidos por minuto, 150. Sí, entrando, perdón, Omar, en la combustión de nuestro sistema de energía, que muchas veces cuando hablamos, oye, aquí se pierde grasa, aquí ¿qué se consume aquí?
Claro. Diríamos que aquí sería consumo de grasas, ¿no? Sería oxidación de grasas y a partir de que empezamos a no quemar tanta grasa y quemar otro tipo de sistema de energía. Nosotros te he comentado que esto es prácticamente, en tu caso, Sí, en otras personas esto es mucho más cortito y Sí, en tu caso es muy individual. amplio porque es una persona que hace y ha practicado deporte, está esta zona muy amplia. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú empiezas a 150 latidos por minuto. Si entrenas entre 150 y aproximadamente 160 latidos por minuto, Sí. generalmente la energía va a venir de las grasas. En la zona 1, Ajá. zona aeróbica extensiva. Cuando tú vas a caminar por encima de 150 a 160 latidos por minuto, te mantienes ahí y todo ese tiempo el cuerpo También va a está ir, multiplicando grasas. está consumiendo grasas. Ajá. Aquí poca cosa. Cuando ¿vale? paso Porque- a nivel de Luego, glucosa. grasas, aquí grasas y carbohidratos, muy cerca del umbral, ¿vale? Y finalmente, ya aquí dejamos de consumir carbohidratos, grasas y ya el cuerpo comienza a consumir lo que está más al alcance, que es la proteína. Entonces, aquí es donde el cuerpo va desintegrando el músculo en sí para alimentarse. Quiere decir A que- partir del umbral anaeróbico, que en tu caso está a partir de 172 latidos por minuto. Ajá. A partir de 172, tu trabajo ya es netamente anaeróbico y está el cuerpo consumiendo, como te digo, proteínas. Entonces ya hasta aquí hemos consumido grasas al inicio, luego carbohidratos y ya a partir de aquí, pues solamente proteínas. Por eso, este trabajo, como se consume grasas y se consume carbohidratos, este trabajo es tiradas largas, tiradas de... Sí, que te permite mantener más tiempo. Claro, que te puedes ir 2 horas o 1 hora haciendo esfuerzo Y sería físico. un buen umbral, ¿no? De entrenamiento. Exactamente, en esta parte de aquí. Y esta zona ya es cuando entrenamos con series. Series, el anaeróbico intensivo, series cortas o series largas. Series largas aquí, series cortas aquí, cuando ya lo damos todo, ¿vale? Porque esto es poco tiempo, no es que el trabajo del músculo... Tiene un tope, por así tope. decirlo más corto. Si tú haces un trabajo largo de unos 15 kilómetros y te mantienes en esta zona, Sí. al final vas a terminar prácticamente destrozado porque te va a doler toda la parte muscular y... Claro, con lo que nosotros comentamos al principio de la entrevista, sí, no podemos siempre entrenar en esta franja, ¿no? Correcto. Sí, sería una buena zona de entrenamiento, no sé, a nivel puntual, Exacto. sería esta. Exacto. Para fondo, por ejemplo, hay gente que quiere ganar tiempo aquí, de aquí vaya de correr más a menos tiempo. Y en esta zona, o sea que estamos dejando todo este trabajo de lado. Porque los días que necesitamos, o el tiempo que necesitamos para recuperar esto, si lo veo mucho, no tiene nada que ver. Sí, necesitamos menos tiempo para recuperar aquí, al día siguiente, Claro, volver a claro, avanzar, y si hacemos claro. el periodo de recuperación sería más largo. con lo cual Exactamente. Tenemos que tener en cuenta para no Nosotros tener cuando se hace un entrenamiento de intensidad, por ejemplo unas series cortas, pues al siguiente día podemos entrenar una zona muy básica, muy suave, para oxigenar, No, para no, limpiar, eso exacto. No al siguiente día otra vez otro trabajo de series y otro, no, sino volver a un trabajo aeróbico extensivo para oxigenar, limpiar el ácido láctico, reestructurar los tejidos que se han perdido porque tú metes nutrientes, metes oxígeno y te va permitiendo a tu cuerpo que se vaya regenerando. Ya al siguiente día pues puedes empezar de nuevo con otra serie, con otro trabajo aeróbico intensivo, más cerca del umbral y trabajando en esa zona, ¿no? Esa es la ventaja de esto, que ahora sabes que tú a partir de 150 latidos por minuto es cuando empiezas a trabajar Ajá. y no excederte tu umbral en 172 latidos por minuto, ¿vale? A partir de 172, entrenamiento intensivo con series Sí, y menos interválico y menos pues al trabajo aeróbico, ¿vale? Pues, súper, Aquí súper tenemos interesante todos verlo con plasmado. los datos y así es que espero que... Seguimos en contacto y que en un Obviamente. año mínimo me ves aquí. Muy bien, Esperando perfecto. que reventando ahí la gráfica. Hombre, un gusto. Muchísimas gracias, todo Un un gusto. placer Gracias. y nos vemos contigo.